Se señala dentro de las sociedades y clubes de matemáticas que si lanzamos un dardo para anclarlo en la recta numérica, la probabilidad de que este dardo acierte un número racional es nula. Esto significa que es un hecho probable que dará encima de un número irracional. ¿Qué tan importancia tienen estos números irracionales? Hoy los estudiamos. Si recordamos el vídeo anterior donde hemos hablado de los números racionales, que se representa por la letra Q, habíamos visto que estos números racionales surgen de la división o la fracción, si quieren, de dos números enteros m sobre n, con n diferente de 0. Pero los números irracionales que hoy estamos estudiando no se pueden expresar como una fracción de dos números enteros de esa manera. O sea, no es posible hacer esta división m entre n en un número irracional con n diferente de 0. Además, su expresión decimal de ese número no es exacta ni periódica, es decir, tiene decimales infinitos pero totalmente aperiódicos, es decir, que no siguen un determinado patrón. Por ejemplo, si sacamos la raíz cuadrada al número 2, van a ver el resultado siguiente. Esto es igual a 1.41, 42, 13, 56, 24 y continúa así hasta el infinito. Lo mismo sucede si sacamos la raíz cuadrada del número 7. Esto es igual a 2.64, 57, 51, 3, 1, 1, 1 y continúa hasta el infinito. Aquí ustedes recordarán los números racionales, aquellos números periódicos, pues tenían a partir del punto decimal, formaban periodos, es decir, iban repitiéndose en una cifra, dos cifras, tres cifras, toda esa repetición constituye el periodo de un número racional. En este caso, en los irracionales, no es posible hallar ese periodo, porque fíjense aquí los números de la raíz de 7, por ejemplo, el decimal 6, 4, 5, 7, 5, 1, 3, 1, 1, aquí vendrán otros números y dependerá mucho de la calculadora, de la exactitud que nos dé esta calculadora para determinar los demás números que se van hasta el infinito. Entonces, estos números irracionales tienen decimales que no son exactos, tampoco son periódicos, pero sí son infinitos, totalmente aperiódicos. Ahora bien, ¿cómo se expresa un número decimal? Es decir, ¿qué letra lo define? En algunos textos van a encontrar que lo ponen así, el irracional, pero con un apóstrofe ahí. En otros libros está una I, así doble, aunque esta I se puede confundir con los números imaginarios. Nosotros lo manejaremos esta I, para nosotros esta I será un número irracional. Cuenta la historia de estos números irracionales que cuando aparecieron, pues causó una verdadera convulsión dentro del mundo matemático de la antigüedad. Y por mucho tiempo estos números irracionales no eran considerados, no eran reconocidos como números. Y veamos por qué. La práctica de medir la longitud de un segmento de recta solo puede producir un número fraccionario. Estamos hablando, por ejemplo, aquí, podemos dividir así, esto será un segmento, un tercio en este caso, 1 entre 3, habrá un cuarto, un quinto, un sexto, etcétera, etcétera. Es decir, son números mensurables. Pero se atribuye a Pitágoras de Samos, ya en el intervalo 580 hasta 500 a.C., y sus pitagóricos, que descubrieron segmentos de rectas inconmensurables respecto a un segmento que se toma como unidad. Esto significa que existen segmentos de recta cuya longitud medida en este sistema no es un número fraccionario. No se puede expresar de esa manera, como una fracción, o 2/3 si prefieren aquí esta otra parte. No es posible hacer eso con los números irracionales. Otro ejemplo tenemos un cuadrado. Si graficamos un cuadrado, la diagonal de este cuadrado será inconmensurable con respecto a sus lados, pongamos A.
Y este hecho produjo en la antigüedad una ruptura entre la geometría con la aritmética, ya que la aritmética se sustenta en la teoría de la proporcionalidad, lo cual solo se aplica a magnitudes conmensurables y no así a aquellas inconmensurables. Y esto posteriormente dio origen a los números irracionales, aquellos números que no se pueden expresar como fracción y que tienen decimales infinitos, pero totalmente aperiódicos. Ahora bien, ¿en qué se clasifican los números irracionales? Tenemos dos grandes grupos. Hablemos de los irracionales algebraicos y los irracionales trascendentes. Y cuando decimos trascendentes, son aquellos números que surgen, por ejemplo, de expresiones logarítmicas, de expresiones exponenciales y también de las trigonométricas y otras. En cambio, los irracionales algebraicos salen o sus resultados, sus números, van a ser solución de una determinada ecuación algebraica. Y aquí tenemos ejemplos de los algebraicos, por ejemplo, x al cuadrado menos 3 igual a 0. Esto será la raíz cuadrada de 3, que va a ser un número irracional. Otro ejemplo tenemos x elevado a la 5 menos 7 igual a 0. Estamos hablando de la raíz quinta de 7, que también va a ser un número irracional. Mientras los números irracionales trascendentes, que son muy importantes dentro del conjunto de las matemáticas, del cual vamos a dedicar programas exclusivamente para ellos, programas especiales que vamos a hacer acá en Educartes. Estamos hablando, por ejemplo, del número pi. Este es un número trascendente, irracional trascendente, y saben que el pi surge cuando tenemos acá una circunferencia. Aquí está su diámetro. Esa circunferencia lo representemos por c y su diámetro por la letra d. Entonces pi va a ser igual cuando hagamos la división entre la longitud de la circunferencia dividida entre su diámetro. De aquí sale el número pi. Lo vamos a estudiar en un vídeo especial dedicado al número pi. ¿Cuál es el valor que toma pi? Si ustedes recurren a una calculadora, van a ver que pi nos da 3.1415926536. Y fíjense, cuando dejamos así acortado el pi, contamos los decimales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decimos que pi es igual a todo esto con 10 decimales. Pero si no mencionamos el número de decimales, es mejor dejarlo acá con puntos suspensivos, que significa que continúan otros decimales. Otro número trascendente es la base de los logaritmos neperianos, e. Esta e, que representa a Euler y fue creada por Neper, se usa mucho cuando se hay cálculos de poblaciones, de crecimientos, en la desintegración radiactiva, en la catenaria, que da la curva del cable colgado de los postes eléctricos. Entonces E es igual al límite, cuando n tiende a más infinito, de 1 más 1 sobre n, y todo esto elevado a la n. ¿Y qué valor numérico tiene E? E es igual a 2.71, 82, 28, 28, 45, 9. Y aquí lo ponemos puntos suspensivos para indicar que hay muchos más decimales todavía, hasta el infinito prácticamente. También dedicaremos un vídeo exclusivo para hablar solamente de E, este número trascendente irracional. Hay otro número irracional que es muy interesante, phi, que se llama el número áureo. Este número áureo es muy usado por los artistas. Estamos hablando, por ejemplo, de Fidias, Leonardo da Vinci, Alberto Durero, Dalí y otros que utilizan la proporcionalidad. Y esto es igual a 1 más raíz de 5 dividido entre 2. Y si encontramos el valor numérico usando una calculadora, eso nos va a dar lo siguiente: 1.6180 33 98 87 49 y puntos suspensivos. Ese es el valor que tiene este número áureo, representado por la letra griega phi.
Pero este número áureo no es un número irracional trascendente, más bien es un número irracional algebraico, puesto de que va a ser la solución de la ecuación x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Pueden comprobar ustedes, reemplazando el valor de phi, aquí va a dar igual a 0. Pero de igual manera que vamos a hacer con el número pi y el número e, vamos a dedicar un video exclusivo para hablar de este número phi y las diferentes aplicaciones que tiene dentro del campo artístico y en general de todo lo que hacemos en la vida real. Otros números irracionales trascendentes, por ejemplo, tenemos al número o la constante de Gelfond. Pongamos acá Gelfond. Y eso es igual 2 elevado a la raíz de 2. O también la constante de Gelfond, Snyder, que es raíz de 2 elevado a la raíz de 2. Estos también son números irracionales trascendentes. Otra constante de Gelfond es e elevado a la pi, ¿no? Ya que esto es igual a menos 1 elevado a la menos i. Y otros números irracionales, algebraicos o trascendentes, pues aquí te dejo algunos ejemplos. Por decir, la raíz cúbica de menos 17 es un número irracional. La raíz quinta de menos 2 tercios, irracional. Ya les mencioné la raíz de 2, irracional. La raíz de 8, irracional. La raíz cuadrada de 47 medios también es un número irracional. Y así tenemos un sinfín de números irracionales. Ahora la pregunta es, ¿los números irracionales serán una evolución de los números racionales? Porque habíamos visto, partiendo de los números naturales, los números enteros eran la evolución de los números naturales, puesto que introducían el signo menos. Posteriormente, los números racionales son una evolución de los números enteros, puesto que introducen los números decimales. Ahora, los números irracionales serán una evolución de los números racionales si consideramos que los números racionales se pueden representar por una fracción, mientras que los irracionales no. Entonces podemos decir que sí, que cuando no se puede resolver algo dentro de un conjunto, en este caso el conjunto de los racionales, entonces hay que buscar otras alternativas. Y es aquí donde surgen los números irracionales, que luego la conjunción de los racionales con los irracionales van a dar lugar a un conjunto mayor, que lo vamos a estudiar yo creo que en varios vídeos, puesto que es bastante amplio, y que forman el conjunto de los números reales. Y para terminar este vídeo dedicado a los números irracionales, que por cierto son muy lindos, muy interesantes, pues veamos algunas de sus propiedades. Por ejemplo, si ustedes suman o restan un número racional con un irracional, el resultado también será irracional. Si multiplicamos un número racional por un irracional, el resultado es un número irracional. O también con la división, si dividimos un número racional entre un irracional o viceversa, un número irracional entre un racional, el resultado será un número irracional. Por otra parte, el inverso de un número irracional también es un número irracional. Ahora, entre dos números racionales distintos, aquí al medio de ellos va a haber por lo menos un número irracional. Y así existen otras propiedades de los números irracionales que son bastante interesantes para hacer un estudio profundo de los mismos. Además, debo decirles que el conjunto de los números irracionales no constituye una estructura algebraica como lo hacen los números naturales, los enteros, racionales, reales y los complejos. Y este concepto de estructura algebraica lo veremos en sucesivos vídeos. Otra propiedad de los números irracionales es que este conjunto de los números irracionales no es contable, es decir, no se puede poner en correspondencia biunívoca con los números naturales. Y al ser estos números irracionales no contables, harán que los números reales, del cual son un subconjunto, que esos números reales también no sean contables. Bien, seguidores de Multiversidad Matemática, hemos llegado al final de este vídeo dedicado exclusivamente a los números irracionales.
Hay todavía, por supuesto, muchísimos más que hablar de este conjunto de números. Y si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, pues déjenlo ahí abajo en los comentarios. Y si les gustó este vídeo, pues denme un like. Y también suscríbanse a este canal. Inviten a sus docentes, otros amigos, colegas, estudiantes, para que también lo hagan. El siguiente vídeo está dedicado a los números reales, y de los números reales hay que hablar bastante, así que haremos más, yo creo que más de un vídeo dedicado a ese conjunto de los números reales. No se lo pierdan, les espero en este canal la siguiente semana. Hasta entonces.